Aquí estamos. Bueno, estamos de regreso. Mira, quería darte estos datos brevemente, por lo que tratamos ahorita, de manera circunstancial, porque no lo tenía preparado. Te prometo para mañana traerte el trimestre, abril, junio, para que la gente lo sepa. La Reserva Federal de Estados Unidos, que equivale al Banco Central de ese país, aumentó hoy 0.75 la tasa de interés. Lo más probable es que nosotros sigamos ese mismo derrotero, porque es la manera, aunque dolorosa, más factible para contener la inflación. Eso no se discute. Pero para que ustedes vean hasta dónde nos conmueve económicamente el servicio de la deuda pública en el país, oigan estos datos. El pago de intereses de la deuda de enero a marzo de este año, en ese trimestre, ascendió a 52.761.2 millones de pesos, lo que significa un aumento de 18.041 millones respecto del mismo periodo del 2021. Es decir, Atahualpa, que en el mismo periodo del 2021 pagamos un 52% más en ese trimestre del servicio de la deuda externa. Es decir, la cantidad, repito, de 52.761.2 millones de pesos. Los intereses representan ahora mismo el 24,2% de los ingresos corrientes del Estado, un 5,4% más que en el año 2021. Y para que veas cómo está esto, en enero, para ponerte un ejemplo de este año, pagamos unos 32.591,9 millones de pesos, equivalente al 41,5% del gasto total de ese mes. El 42% del gasto total del mes de enero fue el servicio de la deuda. O sea que no se está invirtiendo en el pueblo, es pagando lo que seguimos cogiendo prestado. Más del doble de lo que se pagó en el año 2021. Mañana te traigo los datos del segundo trimestre del año, para que tú veas lo horroroso que eso es. Bueno, te voy a dar los datos de la reserva. Bien, no importa dónde estén. Ojalá, no, pero porque, pues, para que la gente sepa. Yo te he dado la respuesta y quería No, hacerte... pero me dijiste una cosa diferente a lo que estábamos tratando ahora. Estás hablando de pago de intereses. Los dólares los capta el Banco Central, Atahualpa. Los que entran en remesa, eso los capta el Banco Central. Y acuérdate que aquí hay una balanza de pagos. La diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. ¿Tú entiendes? Está bien, pero yo te voy a dar los datos. Miren, ayer cerró la primera legislatura ordinaria del Congreso de la República con la aprobación en el Senado a manera de unanimidad o de forma unánime, que es lo correcto, aprobando la ley de extinción de dominio. Parece mentiras, por ejemplo, que la Cámara de Diputados aprobara también a unanimidad, bajo el criterio de ley orgánica, igual que el Senado, enmendara cerca de 40 artículos, modificara cerca de 40 artículos de la ley de extinción de dominio, y esta fuera remitida rápidamente al Senado de la República, porque si no, pues iba a perimir en esta legislatura ordinaria. Y raudo y veloz, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley con las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados y, no bien la aprobó, la envió al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Pero creo que el periódico Diario Libre de la fecha, en su edición impresa, trae un interesante resumen de los proyectos de ley que perimieron en esta legislatura en el Congreso de la República. Y viendo la cantidad y la importancia de esos proyectos, uno se pregunta, ¿cómo es posible que se pierda tanto tiempo en resoluciones, en nuevos proyectos de ley o de leyes que lo que causan es más que todo distracción, habiendo una agenda tan importante para la República en el Congreso nuestro?
Entre las leyes entre los proyectos de ley que perimieron en esta legislatura está la ley de Código Civil, la ley de Comercio Marítimo, el que modificaría la ley 4201, que es la ley general de salud, el que derogaría leyes y artículos para eliminar exenciones e incentivos fiscales, que hay que recordar que este proyecto es el proyecto que fue la respuesta del Congreso, del Senado, más que todo, cuando se habló de crear la eliminación, de realizar la eliminación del barrilito, el cofrecito, las 2 exenciones o exoneraciones para vehículos por periodos de los senadores y diputados. Cuando se planteó eso, que se habló de la reforma fiscal, que hubo que echarla para atrás, la respuesta de los congresistas fue, bueno, sí, nos vamos a quitar todo el barrilito, el cofrecito, las exoneraciones, pero también vamos a quitar las exenciones fiscales a todos los grupos, o sea, o todos toros o todos vacas. Bueno, pues ese también perimió. Perimió también el uso del fondo de la pieza del proyecto de ley de Código Penal. También, bueno, ese perimió, pero hay otro que está vigente también. Hay 3 proyectos de Código Sí, pero Penal. queda uno vigente, los otros 2 perimieron. La ley sobre el cambio climático, de protección fitosanitaria, la ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional, que esa está durmiendo el sueño de Mariana, porque es la ley que establecería los controles para el ejercicio del poder legislativo. Perimió la ley de alianza público-privada, la ley de infraestructura pública y alianzas público-privadas, modificación de la ley 4720 del 20 de febrero de alianzas público-privadas. También corrieron la misma suerte la ley orgánica sobre jurisdicción contencioso administrativa, la que derogaría las exoneraciones para la adquisición de vehículos de motor por miembros del Congreso Nacional. También la ley que regula y amplía el tema de la Cámara de Cuentas. Fíjense que todos estos proyectos de ley son importantísimos para ir institucionalizando el país y están ahí, o sea, perimieron, hay que reintroducirlos ahora, y la mayoría han estado en primera y hasta en segunda lectura, y después de la segunda lectura los han enviado a comisión. Una forma de desecharlo, se envía a una comisión y ahí se olvidan de esos proyectos que son de real importancia para la institucionalidad y la transparencia en la República Dominicana. Mira, Atahualpa, a excepción de las alianzas público-privadas, cada uno de esos proyectos que hoy han perimido son 1.000.000 de veces más importantes que el de extinción de dominio, en términos de la transparencia y de la fortaleza institucional del país. Pero eso no se toca. Mira a ver si el Congreso se ha abocado con responsabilidad a la revisión de la seguridad social, el logro más importante de trascendencia humana en este país. Una seguridad social que hay que revisarla desde hace 10 años para promover que ese sistema favorezca definitivamente al ciudadano dominicano. Eso no lo hacen los legisladores. ¿Tú sabes qué pasa? La ley de extinción de dominio, que no es una ley de extinción de dominio, es una ley de decomiso de bienes ilícitos. Aquí la han orlado a solicitud de Estados Unidos para que no fuera tan ríspida. Esa ley se aprobó, Atahualpa, producto de un ultimátum de la embajada norteamericana. El ultimátum se le hizo llegar a los legisladores con la palabra visa. Te voy a dar esta primicia ahora. Y el gobierno no lo necesita porque este gobierno es un gobierno totalmente aliado, para no decir la palabra correcta, al gobierno de Estados Unidos, hasta el punto que hace 2 años no tenemos embajador, porque el Departamento de Estado no ve necesidad, porque no hay controversias con el entreguismo del gobierno, de que se necesite un embajador para manejar las relaciones bilaterales, que eso se hace como un encargado de negocios, ¿verdad? Sí. Ese fue el ultimátum. Fíjate que
Una hora después de la aprobación de la ley en la en el Senado, la embajada norteamericana inmediatamente colocó en todos los medios este aviso. El pueblo dominicano ha exigido durante mucho tiempo el fin del crimen organizado y la corrupción. Y hoy el Congreso tomó uno de los pasos más importantes en esa dirección en la historia del país. Los Estados Unidos siempre apoyarán a quienes luchan por la justicia y la transparencia. Estamos listos para apoyar la implementación de la ley de extinción de dominio. O sea, con todo descaro, sin guardar las formas, el encargado de negocios, donde no hay embajador, porque no se necesita, porque este es un gobierno absolutamente pro-norteamericano, y hacen lo que desde allá digan. Y el gobierno, pues, ejerció presión en los legisladores, y a última hora también hubo que, te repito, mencionarle la palabra visa. Eso fue así. ¿Por qué esta ley, Atahualpa, le interesa a los Estados Unidos? No por la transparencia ni la corrupción del país. ¿Cuántos acuerdos bilaterales hemos firmado con Estados Unidos en materia de fiscalización, en materia de intercambio de información, en materia de drogas, Atahualpa? ¿Cuál de esos acuerdos ha producido un beneficio para la República Dominicana? Mencióname uno. Y tú no lo vas a encontrar en la historia del país después de esos acuerdos. ¿Por qué? Estados Unidos son acuerdos que en la forma son bilaterales, pero en los efectos y en los hechos son unilaterales. ¿Qué hemos nosotros rendido en base a esos acuerdos? Que el principio de territorialidad nos otorga a nosotros la soberanía judicial, y aquí ocurren hechos horrendos, aunque afecten a Estados Unidos, pero ocurren aquí. Y nosotros exacto, el narcotráfico. Extraditamos a los narcotraficantes que nos han hecho daño a nosotros como sociedad. Estados Unidos se los lleva, utiliza para ellos las informaciones porque nunca las comparte, ni siquiera con el país que extraditó. Y luego esta gente, 10 años después, cuando Estados Unidos ha utilizado convenientemente la información, pues se lo envían al país de nuevo. Hagan ustedes lo que quieran con él, pero ya no lo pueden juzgar otra vez por el principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y nosotros lo único que hemos hecho con Estados Unidos es resignar nuestra soberanía judicial. Así pasó con Quirino, así pasó con Figueroa Agosto, así pasó con Toño Leña, así pasó con Yamil Abreu y con todo lo que están allá. ¿Verdad? No, porque a Gutiérrez lo agarraron en el aeropuerto, eso fue otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos quería imponer con esto? Fíjate, Atahualpa, que mientras aquí es una corrupción mayor, en Estados Unidos el vocablo es indelicadezas mercantiles. Mientras la Odebrecht fue sometida en América por sus barbaridades, en Estados Unidos no hubo sometimiento. No. Una multa y construyeme la ampliación del aeropuerto de Miami, ¿verdad? Correcto, siguió construyendo como si nada. Entonces, esta ley de extinción de dominio. Pero ahí habían otros intereses. Pues claro. Los intereses era que Odebrecht le estaba comiendo los caramelos a las compañías norteamericanas en prácticamente toda América Latina y el Caribe. Entonces, Estados Unidos tiene una ley Magnitsky que tiene que ver con lo que es aquí la extinción de dominio. ¿Entiendes? Tiene mucho que ver con otras disposiciones correlacionadas. ¿Qué quiere Estados Unidos con esta ley? Imponerla, porque es un neocolonialismo judicial. Tener instrumentos con que controlar a su antojo al sector empresarial del país. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que busca Estados Unidos. Fuera de ahí, República Dominicana tiene legislación y estructuras suficientes para decomisar bienes ilícitos. No se necesita, ni se va a necesitar la promulgación de esa ley para esos fines. Bueno, a mí me gustaría ver entonces en el próximo caso de narcotráfico que se tenga aquí en República Dominicana, ¿qué va a pasar? Bueno. Porque el decomiso de los bienes, el juicio a los bienes de ese supuesto imputado por narcotráfico tiene que darse en República Dominicana. Exacto. Y no solo eso, que mientras ese señor no sea condenado por ese hecho, esos bienes no pueden ser transferidos a manos del Estado, porque lo dispone el artículo 51 de la Constitución de la República. O sea que escúchame, que voy a expresar una inquietud que me surge así rápido. Se hace el juicio a los bienes por la ley de extinción de dominio. Espérame un momentito. Sí.
en un proceso donde hay un imputado por narcotráfico al que se le atribuye la propiedad de esos bienes. Perfecto. Y me gustaría que me surge la inquietud así. Y esa persona es solicitada en extradición por Estados Unidos. Espérame. Entonces, el Estado Dominicano, ya aquí se hizo el juicio de extinción sostenido en base a la ley de extinción de dominio y se determinó decomisar esos bienes porque el juicio no es contra el imputado por narcotráfico, sino por la posesión de los bienes. Eso es lo que dice la ley, digo, creo, hasta donde yo entendí. Entonces, extraditan a ese solicitado por Estados Unidos por narcotráfico y se juzga en Estados Unidos por narcotráfico. Y se llega a un acuerdo en Estados Unidos con ese señor. ¿Qué pasa con los bienes desde aquí? Ahí está el problema, Atahualpa. Porque Entonces, si no fue juzgado aquí... No, y la ley de extinción de dominio o de decomiso de bienes va a resultar ser una iniquidad y un instrumento, porque hay una cosa. Si primero debes probar que esos bienes son producto de una acción ilícita, sea de lo que fuere, Sí, y debe haber un juicio. Ya se probó. Pero también tú tienes que juzgarme a la persona que cometió ese hecho, porque estamos hablando del derecho de propiedad, que también está garantizado por la Constitución de la República. O sea, que esa persona no puede ser extraditada. No, bueno, No tiene debe. que ser juzgado aquí. Y los juicios deben ser paralelos. Eso de sacarme un juicio afuera de ti, eso es un instrumento como en Colombia. Tú sabes lo que ha significado eso en Colombia y en otras partes. Entonces, mira, Atahualpa, desde un principio se quería complacer a Estados Unidos. Y te voy a decir una cosa. Todas esas barbaridades se hicieron a pota en el Senado para que se cayera ante el Tribunal Constitucional, y todavía puede caerse la ley, a pesar de todo lo que hay, todavía puede caerse, porque hay muchas oscuridades ahí. ¿Tú entiendes? Eso Sí, fue a la pota, intención fue pasarla. pero a los legisladores le dijeron, la legislación termina mañana, ustedes conocen la palabra visa, ¿verdad? Qué cosa. Y aquí hay gente de Atahualpa que prefieren perder un miembro, una mano, que una visa, ¿verdad? Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.